Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre las huellas digitales y las funciones hash que las generan. Bueno, una huella digital o checksum es un conjunto de bytes que se genera a partir de un documento al que se le pasa una función hash, que es un algoritmo que lo que va a hacer es crear ese conjunto de bytes en función del documento original, ¿no? Esto nos va a garantizar que cualquier cambio que se haga en el documento, incluso aunque sea un único bit, va a producir una huella diferente. Entonces, podemos tener la certeza de que un documento con su huella va a ser único, ¿no? No ha sido modificado pues, a través de una transferencia, ¿no?, de datos. Es imposible también obtener el documento original a partir de la huella, porque la huella solo es información sobre ese documento, ¿eh? No significa que la huella sea una clave que nos va a permitir obtener un documento original, ¿no?, a partir de ella. No sirve para cifrar un documento, sino que lo que nos va a servir es, pues eso, para garantizar que no ha sido alterado el documento pues, a través de la transmisión de datos, ¿no? Y es muy frecuente que los fabricantes de software publiquen la huella de aquellos paquetes disponibles para descargar, ¿no? De modo que el usuario pueda saber si se lo ha descargado correctamente de la web original o si ese documento, ese software que ha publicado se corresponde con el original o no, ¿no? Entonces, para ello lo que hacen los fabricantes es, al lado del software que nos vamos a descargar, nos suelen poner la huella de ese software. Entonces nosotros descargamos el documento, aplicamos la misma función hash que ellos han aplicado y si nos sale la misma huella es que el documento es el software que nos hemos descargado es el mismo que los habían publicado ellos originalmente. Bueno, las huellas generadas por un determinado algoritmo hash tienen el mismo tamaño en bytes independientemente del tamaño del documento sobre el que se haya generado. Es decir, si yo utilizo un algoritmo determinado sobre un documento, me va a dar un tamaño de bytes que va a ser su huella, igual que si lo hago sobre otro documento, siempre y cuando aplique el mismo algoritmo, ¿no? Bueno, cuanto más bits tenga una huella, más complicado es que dos documentos diferentes compartan la misma huella. Eso se llama colisión, ¿no? Entonces, cuanto más bit tenga la huella, cuanto más bits genere el algoritmo hash, la función hash que estamos utilizando, pues más difícil va a ser que compartan la misma huella dos documentos, ¿no? Bueno, los algoritmos más utilizados para crear huellas digitales pues son MD5, que va a generar una huella de 128 bits, ¿vale?, que son 16 bytes, pues 32 caracteres hexadecimales. SHA-1, que genera huellas de 160 bits, ¿vale?, que son 20 bytes o 40 caracteres hexadecimales. Y SHA-2, que ya tiene varias versiones dependiendo del número de bits que utiliza, ¿no? Está el 224, 256, 512, y en el caso del 512, pues la huella de 512 bits, que son 64 bytes, y serían 128 caracteres hexadecimales, ¿no? Cuanto más bits, pues menos colisiones, pero también es más lento de calcular el algoritmo, ¿no? Entonces, MD5 pues, se suele utilizar pues, para verificar descargas de Internet y SHA-2 pues, se utiliza también para verificar descargas de Internet, como vamos a ver, pero también para garantizar la validez de una firma digital. Bueno, en Windows tenemos la herramienta File Checksum Integrity Verifier, que es lo que, FCIV es el comando que se utiliza, que desde la línea de comandos pues, nos va a permitir calcular los valores hash criptográficos pues, en MD5 o en SHA-1 de un archivo. En Linux, sin embargo, pues tenemos dos comanditos, el MD5Sum y el SHA-Sum, que nos van a permitir calcular los valores de hash criptográficos tanto de MD5 como de cualquier variante de SHA, ¿no? También tendremos el SHA-1Sum, el SHA-256Sum, etcétera, ¿no? Eso también los tenemos en Linux y lo podremos ver cómo funcionan pues, en el vídeo que os pongo aquí arriba, que ponemos un ejemplo para que lo podáis ver, ¿no? Bueno, aquí también tenéis un pantallazo de una ventana para descargarnos el XAMPP de Windows. Pues vemos que tendríamos el software para descargarlo aquí y si nos ponemos encima de MD5, pues veríamos la huella de MD5, los 32 caracteres hexadecimales que hemos dicho aquí que tiene esa huella, y si nos pusiésemos encima de esa 1, pues veríamos los 40 caracteres hexadecimales de esa 1. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nos descargamos el fichero, calculamos su huella con el algoritmo MD5, por ejemplo, y verificamos que las huellas son las mismas. También podemos calcular la huella con el SHA-1 cuando lo tengamos ya en nuestro ordenador y verificar aquí en la misma página web si la huella se corresponde con la que nosotros tenemos. Entonces ya sabemos que el documento no ha sido alterado durante la transmisión. Bueno, con esto hemos hablado ya sobre la huella digital y ya lo siguiente pues será pasar pues a la firma digital.